Isaac, muy amable por su ponencia, muy interesante este tema de Pietro Barcelona. Profesor Paulo, bienvenido, buenas tardes, adelante por favor. Acá estamos, ¿no? ¿Listo ya? ¿Se ve bien y se escucha bien? Perfectamente, muchas gracias. Y se bueno, te ve... Muchas gracias nuevamente y estaba escuchando atentamente las reflexiones de Isaac, que son, él desarrolla un diagnóstico, bien como lo dijo, de ingreso desde una perspectiva ideológica, o apunta a desnudar un criterio ideológico dentro de las asociaciones públicas y privadas, y me parece que dio algunas certezas, ¿no? Se puede coincidir o no, pero certezas al fin y al cabo, y esto es lo que importa como para seguir discutiendo las temáticas. En mi caso, quizás no dé tantas certezas, sino más bien algunas interrogantes y algunas cuestiones más vinculadas con las contextualizaciones de las contrataciones públicas, como decía al principio en aquella pequeña introducción que realizábamos, ¿no? ¿Son las contrataciones públicas herramientas del desarrollo económico? Esta es una pregunta. Según respondamos, vamos a poder caracterizar de una u otra manera las contrataciones públicas, las asociaciones públicas y privadas y otras configuraciones de herramientas del derecho público y el derecho administrativo en particular. ¿Dónde quedó? ¿Sigue siendo así? Aquella idea del cocontratista de la administración pública como colaborador de la gestión del interés público. ¿Qué es interés público? ¿Es el interés público el mismo que conocíamos en su entonces? ¿Esto ha sido modificado? ¿Tiene un contexto y un contenido distinto en cada constitución latinoamericana? ¿O es el mismo interés público? ¿O hay una base mínima del derecho común de los derechos fundamentales, donde puedo buscar algún eje común de qué entiendo por interés público? No sé, son preguntas que creo que es una buena oportunidad en esta pausa de la pandemia, pausa dolorosa. A mí me gusta ponerlo en esos términos, no porque me guste ni la pausa ni el dolor, sino porque muestra un dolor, pero que nos permite en esta pausa reflexionar en la vida en general, la ciencia de las políticas en particular, y el derecho administrativo, ¿no? Para no seguir como si nada hubiese sucedido, como si nada estuviese sucediendo. Algunas voces ya nos habíamos expresado antes de ahora, creyendo que la solidaridad es un principio general del derecho y del derecho administrativo. Y decir que la solidaridad es un principio general del derecho administrativo quizás hace que repensemos, quienes estamos en esta postura, cada una de las instituciones del derecho administrativo. Y desde ese lado me parece que podemos enfocar las contrataciones públicas. Yo hoy simplemente vengo a ofrecerles maneras de pensar e interrogarnos, ¿no? Las relaciones contractuales y los vínculos que generan las administraciones públicas con terceros, con la ciudadanía, con grupos empresarios, con intereses económicos, de desarrollo económico, productivo, pueden ser miradas de distintos enfoques. En general, en mi caso, las miro estas relaciones que pautan las administraciones públicas desde los enfoques de derechos fundamentales. Decía Isaac recién, disculpa por ahí Isaac que te mencione en 2 o 3 oportunidades, pero decía Isaac recién cómo analizamos este contexto dentro de la crisis de las contrataciones públicas. Él habló de crisis de los contratos o de las contrataciones. Y quizás a mí me gustaría apuntalar en esta crisis de las contrataciones públicas, en este contexto que estamos viviendo, me gustaría apuntalarlo, a ver si esto nos ayuda, algunas ideas, a ver si esto nos ayuda a pensar las consecuencias de las crisis, la causa y las consecuencias de la crisis
en el terreno contractual, de las obligaciones, de las indemnizaciones, de la reestructuración de los contratos y cualquiera de las otras circunstancias que ustedes quieran indicar, ¿no? Pero él enfocó diciendo estamos frente a la crisis de la contratación pública. En este contexto de la crisis de las relaciones contractuales, en mi caso me gustaría enfocarlo, como decía, desde los derechos fundamentales, en donde ha habido una injerencia normativa de distinto orden según el esquema legislativo y constitucional de cada uno de los países, una injerencia estatal en la mayoría de la vida económica y contractual que ha pautado la administración pública con privados o dentro de las contrataciones privadas entre privados. Ha habido y está habiendo una injerencia estatal dentro de la vida contractual, sea pública-privada o sea estrictamente entre privados. Esa injerencia que genera, si se quiere, como decía Isaac, la crisis de los contratos, por lo menos en el análisis que estoy tratando de hacer con ustedes hoy, es generada por una competencia estatal que hay que ver si esa competencia estatal está siendo ejercida conforme los principios y las reglas del orden constitucional y del orden convencional. Espero explicarme qué quiero compartirles. Es decir, subimos un paso más arriba quizás. Esta crisis contractual generada en el contexto que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, que insisto, es crisis, emergencia, y yo caracterizo como catástrofe, tal cual ha sido caracterizada por determinadas organizaciones internacionales y nacionales, de lo que estamos viviendo, tiene un factor importante de análisis dentro de la vida contractual. ¿Puedo regular estas injerencias contractuales de cualquier manera? Sabemos que no. El Estado de Derecho, social de derecho, constitucional y convencional, nos da pautas. Y esas pautas son las que nos va a permitir, reglas y principios, analizar esta crisis de las contrataciones a la que refería en una parte de su exposición Isaac. ¿Qué nos viene dado del sistema convencional de los derechos humanos? Que estamos frente a una injerencia estatal restrictiva, de restricción de derechos, en general, ¿no? Y en particular, esta restricción de derechos, si se quiere ver, de una de las partes que es el contratante privado con la administración pública. Hay una restricción. ¿Cualquier restricción es posible o es válida? No. Solamente es posible y válida aquella restricción que, según lo tenemos en los ordenamientos internos y viene reforzado por la sistemática convencional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre y cuando sea temporal, sea proporcional, sea necesaria y posea una finalidad legítima. No son expresiones al pasar, porque esto es lo que va a controlar los órganos de control de la propia administración pública y los órganos de control externo a la administración pública, por ejemplo, el Poder Judicial. Cuando quiera revisar la injerencia, la suspensión, la modificación contractual a partir de esta pandemia. Va a tener que revisar si ha sido temporal, qué se entiende por temporal, si ha sido proporcional, es decir, adecuadas a medios o fin. Voy a tener que justificar que la medida que adopté, que tuvo efectos en la contratación pública, era la única que tenía a mano de una gama de herramientas, pero era la única que se adecuaba a la finalidad que yo estaba buscando. Y voy a tener que explicar que otras herramientas existentes en el ordenamiento jurídico no se adecuaban a la satisfacción de ese interés que yo estaba persiguiendo en tanto administración pública. Y este estándar es controlable judicialmente. Es controlable por los organismos internos o externos de la propia administración pública. La necesariedad complementa esta proporcionalidad de adecuación de que no había otra medida menos lesiva. Menos lesiva. Por eso que la administración pública, y quienes estamos aquí lo sabemos, cuando afecta derechos fundamentales,
esto siempre hay que recordarlo como una pauta, cuando afecta a derechos fundamentales con una medida, tiene que exagerar la motivación, la expresión de ese acto administrativo, de esa decisión administrativa con la cual está afectando esos derechos fundamentales, si esos derechos fundamentales son derechos fundamentales preferidos por el sistema democrático. Y que me remite a qué derechos fundamentales son preferidos en el sistema del derecho común del sistema interamericano y a qué derechos son preferidos en el sistema democrático en cada uno de los países. Va a tener que esforzarse la administración pública en una mayor argumentación. Incluso se llega en algunos puntos a sostener, y hay casos que así lo sostenió la Corte Interamericana, a sostener que hay una suerte de inversión de la carga argumentativa, no probatoria, argumentativa, cuando la administración escoge una herramienta con la cual está afectando derechos fundamentales en el caso que estos sean preferidos por el sistema constitucional interno o convencional del sistema interamericano de derechos humanos. Son herramientas de control, ¿no? En este contexto del que estamos hablando. Y una finalidad legítima, por supuesto. La finalidad legítima es justamente un contexto de una emergencia dentro de la excepcionalidad que genera la pandemia, de acuerdo a los instrumentos jurídicos que tenemos dentro de los sistemas constitucionales y convencionales en cada uno de nuestros países. Me parece que este enfoque en la crisis que nos presenta el COVID en la vida contractual, porque tiene efectos de injerencia claras y concretas en la vida contractual, me parece que es un tema que tenemos que tener en análisis estos estándares que ha sido fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas expresiones, tanto en opiniones consultivas de la Corte Interamericana como en sentencias de la Corte Interamericana. Recordemos que los criterios de las opiniones consultivas y los criterios de la sentencia de la Corte Interamericana son criterios obligatorios en el sistema interno por el control de convencionalidad interno que ha ordenado la Corte Interamericana de manera evolutiva realizar de oficio los distintos países que componemos o que integramos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que tener claro también que si hay una injerencia del Estado en este contexto contractual del COVID, de esta pandemia, que debemos analizar si en esa intervención es expresión de algún deber de diligencia específico que tenga el Estado en la sistemática comprometida de los derechos fundamentales. Si hay un deber específico de diligencia por el cual interviene y le da fundamento para la intervención en la injerencia en esa contratación pública en el contexto de esta pandemia, pues allí también tenemos una finalidad legítima y una causa legítima que vamos a tener que analizar y poner en la mesa para estudiar este control de esta injerencia y analizar los efectos, indemnizatorios o no, de esta crisis contractual producto de esta injerencia del Estado, ¿no? Esto también creo que tenemos que tenerlo presente. También tenemos que tener presente la garantía que deben cumplir las administraciones públicas en prevenir que el propio Estado y o terceros vulnere bienes jurídicos especialmente protegidos desde la sistemática de derechos fundamentales del sistema interamericano. Recordemos que el Estado tiene el deber de garantía de no infraccionar, pero tiene el deber de garantía de prevenir y fiscalizar que determinados servicios autorizados para ser realizados por terceros, con algún título, sea permiso, concesión, licencia, traspasos de cometidos públicos, en la medida que se vinculen con derechos fundamentales, no pierde el Estado su deber de garantía de fiscalización de esto que son los derechos fundamentales en un contexto contractual en donde se ha habilitado al tercero a realizar determinados servicios
públicos esenciales, por ejemplo. Esto ha sido dicho por la Corte Interamericana en el caso Ximénez López contra Brasil del 22 de noviembre del 2006. Lo traigo a colación porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expide sobre algún servicio público esencial, sobre alguna función esencial. Allí hay una discusión que es propia del Estado y que es habilitada a terceros privados a desarrollar esta actividad, ¿no? Y se vinculaba justamente con un tema de salud. Yo recomiendo que se vuelva a leer este caso Ximénez López del 22 de noviembre del 2006, porque me parece que allí hay un estándar que puede interesar saber a la hora de lo que estamos estudiando. Yo reviso mi móvil simplemente para saber si hay algún mensaje del grupo nuestro, que estamos los docentes y los expositores, que me estén anunciando algún tema, por ejemplo, la extensión de mi horario y que debo terminar ya. Pero aparte hay otro dato que que yo quiero ponerlo sobre la mesa también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 10 de abril del 2020, dictó aquella resolución 01/2020. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la declaración 1/20 de fecha 9 de abril, insisto, Corte Interamericana, fecha 9 de abril, Comisión Interamericana, fecha 10 de abril del 2020. Las dos refieren a las circunstancias actuales que estamos viviendo, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, y fijan una serie de recomendaciones, una serie de estándares que los estados y las empresas y los sectores privados debemos tener presentes en este contexto de la pandemia, ¿no? En este contexto de la intervención del Estado y del trastocamiento, permítaseme esta expresión de trastocamiento de las relaciones, decíamos, públicas-privadas y también de las privadas-privadas, ¿no? Entonces, me parece a mí que, al menos en una mirada coyuntural de este contexto puntual, no podemos dejar de poner en la mesa cualquier análisis de cualquier instrumento jurídico, de cualquier institución jurídica, en la que estemos hablando de la intervención o la presencia de las administraciones públicas, no podemos dejarlo de mirar desde la perspectiva que es un contexto de una pandemia donde se está priorizando la salud pública, la salud colectiva a nivel individual, colectivo, social y de humanidad toda, con unos efectos globales en este tema, que le da el contexto a la restricción de los derechos y explica la restricción de los derechos. Esa restricción de los derechos que hablábamos en el ámbito contractual, que tiene que respetar el estándar de temporalidad, proporcionalidad, que sea necesario y que haya una finalidad legítima. Pero es este contexto en el que nos toca analizar, me parece a mí, las contrataciones públicas, las asociaciones públicas privadas, con la descripción que hizo Isaac y que harán los demás expositores y expositora con las cuales estamos compartiendo esta mesa. Es un contexto donde hay que analizarlo claramente, me parece a mí, desde la perspectiva de los derechos fundamentales. No puede estar ajeno a este análisis esta perspectiva de derechos fundamentales del nivel nacional y del nivel de la convencionalidad, que ya todas las voces tenemos claro que esto, más allá de los tratamientos de cada uno de los estados, es un derecho común del sistema interamericano de los países que componemos el sistema interamericano de derechos humanos. Estos análisis nos van a permitir saber si fue legítimo o no, como decía Isaac por allí, que habló de la legitimidad de las asociaciones públicas privadas, habló de la legitimidad de las contrataciones. Bueno, nos va a permitir saber qué fundamento de legalidad tiene esta intervención, qué fundamento de finalidad, de adecuación de medios afines, cuál ha sido la temporalidad de estas medidas adoptadas, para saber, en definitiva, si son decisiones razonables o si son decisiones arbitrarias.
Y esto me parece que hay que tomarlo en contexto. En lo personal, no puedo analizar cualquier instituto del derecho administrativo, las contrataciones y las asociaciones públicas privadas, despegadas del nivel de constitucionalidad y convencionalidad. Me es imposible. Cualquier enfoque, en esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, cualquier enfoque que hagamos de los más diversos temas, necesariamente los miro desde la especificidad, sin lugar a dudas, pero esa especificidad no puede hacerme olvidar el contexto constitucional y convencional que lo miro. Digo, si voy a hablar de las contrataciones públicas sobre un bien o servicio esencial que tiene que ver con la protección mínima y garantías mínimas y contenidos mínimos de un derecho especialmente protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, voy a tener que necesariamente mirarlo desde esa protección y desde esas obligaciones, y ahí me dicen que ya termine, ahí termino, necesariamente desde ese contexto constitucional y convencional. Digo esto no porque no lo hagamos, pero tengo muchas veces la duda si la especificidad nos hace olvidar en algún punto este tema puntual de considerar cualquier instrumento del derecho administrativo, ¿no? Porque podemos mirar cualquier instrumento del derecho administrativo específicamente, pero yo no me puedo olvidar que estoy conectándolo con la realización de un valor superior constitucional. Si la conformación constitucional de mi Estado es una conformación de una dimensión liberal y social, claramente esto va a tener que impregnar cualquier instrumento del derecho administrativo y también las asociaciones públicas privadas, que deben cumplir con un fin, y me parece que Isaac apuntaba, me da la sensación, y disculpas Isaac si me equivoco, pero apuntaba, cuando apunta al contenido, a la ideología, apunta, me parece a mí también, a cuál debería ser la razón de ser de ese instrumento y si ha sido desviada la razón de ser de ese instrumento, con lo cual caemos en la desviación de poder. Por ejemplo, podemos analizar otros ítems. O si se crean determinadas figuras jurídicas para escaparle al control de los sistemas del control público. Me pregunto, creo que de esto seguramente algo tocarán por ahí, me pregunto si la formulación de las asociaciones públicas privadas tuvo como finalidad la realización de valores constitucionales, convencionales, de las agendas legislativas, de la finalidad de las administraciones públicas, de la finalidad de la búsqueda del lucro lícito de las empresas, por supuesto. Soy de los que creen que hay que discutir parte de la renta, los márgenes de rentabilidad, no porque no los reconozca, sino cómo estos deben ser redistribuidos, más si se está trabajando desde la perspectiva de una vinculación Estado-particulares. Pero, digo, ¿se buscó esta formulación en origen por la finalidad que persigue? ¿O se quiso buscar este y otros instrumentos, el fideicomiso, por ejemplo, con la idea de escapar a los controles burocráticos estatales? Esa pregunta la quiero dejar sobre la mesa. Quizás la respuesta sea que no fue la finalidad. Puede ser que no haya sido la finalidad. Luego, en el devenir de la vida contractual, se generaron pautas interpretativas como para escaparme de la figura en que la administración pública es parte claramente de esto. Y si está la administración pública no puedo escapar a los controles, por supuesto, porque estoy hablando de interés público, de bienestar general, ¿no? Bueno, estas que son las pequeñas reflexiones contextuales que quería compartirles
y todas, como siempre decimos, ¿no? Por eso estamos en las universidades, son simplemente opiniones, todas absolutamente criticables, mejorables, contrastables. Acá no hay una verdad única, no existe una verdad revelada. Esto es todo, como decimos siempre, para seguir pensando, más en espacios de maestrías, de posgrados, de doctorados, donde todo tiene por finalidad seguir pensando y tensionando las distintas situaciones para seguir investigando. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, profesor Pablo. Muy interesante la ponencia. Profesor Rafael Dixon, dándole continuidad, por favor.